Nuestro siguiente speaker, Joan, ¿estás listo? Sí, todo listo. Ok, Joan es frontend developer en Adevinta, España. Press Reviewer en Press Reviewers. Es Google Developer Expert en tecnologías web y media y Developer Expert por Cloudinary. Él ama el CSS, la animación web y el rendimiento web. También es amante del open source y la charla que nos tiene preparados el día de hoy es CSS Performance, un tema súper interesante. Démosle una bienvenida a Joan. Perfecto, muchísimas gracias. Pues empezamos y, bueno, después de la presentación que me han hecho, simplemente comentar que luego cuando compartan las slides en Twitter, que estoy como Núcleo Web en Twitter, ahí está el acceso al blog, al canal de YouTube, Twitter, y como han comentado, pues sí, soy Google Developer Expert en Web Technologies, Media Developer Expert en Cloudinary. Estoy trabajando como front-end developer en Adevinta, Spain. Y bueno, vamos a empezar. Muchas gracias a la organización por darme la oportunidad. Me uno a las palabras de Carmen, que hubiera sido genial poder estar allí físicamente, pero bueno, nos adaptamos y realmente lo más importante es compartir conocimiento y compartir con la comunidad para que ese conocimiento se expanda y cada vez seamos más gente la que tengamos más facilidades y nos metamos más en el desarrollo de la web. Primero me gustaría seguir un poco el hilo de la descripción de la charla, que en todo lo que son temas de web performance, siempre se dice pues, que haya menos requests, optimizar las imágenes, optimizar los recursos con The Zip o el actual Broadly, que optimiza mejor, HTTP2 o incluso el que ahora está desarrollando y está ya en fases de test de HTTP3, optimizar el JavaScript, code splitting, los bundles, tema de workers para el offline, tema de la caché, muy importante también, tanto en la parte de servidor como en la parte de cliente, jugar con eso, tener en cuenta el performance budgets, pero que evidentemente son cosas que hay que tener en cuenta y las hemos de tener en cuenta, pero yo voy un poco más allá y es el qué pasa con el CSS, porque es el olvidado de siempre, es el que no es un lenguaje de programación, es el que solo sirve para pintar, pero realmente también es importante y hoy lo veremos. Esto es un gráfico del HTTP Archive, que recogen datos, millones de datos de millones de webs desde hace ya varios años y nos ofrecen gráficas y datos para las requests de archivos, de imágenes, de JavaScript, los pesos. Hoy nos centramos en la parte de CSS y desde el año 2016 hasta ahora ahora mismo hay una media de 7 requests en versión tanto en mobile como en desktop. El hecho de que el número de requests sean igual en mobile y en desktop, en principio está bien porque con un enfoque de mobile first y responsive, el código debe ser el mismo. Entonces, el número de requests debe ser, podría ser el mismo, aunque luego veremos que hay alguna manera de solucionar eso. Después, en cuanto al peso, sí que va subiendo incrementalmente. Hay una media, estos son medias. Hay webs que tienen al igual 200 y 300K de CSS. Pero como media tenemos que en versión desktop tenemos 73,3 kilobytes y en versión mobile 68,7. Entonces, ahí tenemos márgenes de mejora. Primero me gustaría hacer diferenciar, bajo mi punto de vista, lo que es CSS Performance y lo que es CSS Optimization. La CSS Performance creo que hace referencia al tiempo de carga, al tiempo de bloqueo, al tiempo de renderización. Todo eso es la performance que las podemos medir. Y luego, por otra parte,
el CSS Optimization es las herramientas para auditar, las herramientas para optimizar. El Developer Crafter, nosotros y nosotras mismos como desarrolladores somos los que debemos ser conscientes y aplicar las mejores prácticas para optimizarlo. Luego veremos algún ejemplo de ello. Y empezando por CSS Performance, me gustaría, sobre todo para que somos todos en la misma línea, saber cómo funciona realmente, cómo funciona CSS. Esta es la parte de Network. Tenemos que el HTML empieza a generar el DOM. Si encuentra algún archivo o algún trozo de código dentro del propio HTML o alguna request de CSS, en este ejemplo tenemos el fetch que empieza luego a construir el CSS OM, que es CSS Object Model. Y si en la misma página también tenemos JavaScript, pues también hace el fetch del JavaScript, hay un tiempo de bloqueo, un tiempo de ejecución de ese JavaScript y todo ello está bloqueando. En la primera línea tenemos la parte de bloqueo. Entonces, tanto el CSS como el JavaScript son bloqueantes. Ahora hemos visto la parte de red, cómo funciona el waterfall y cómo funciona el render. El render funciona de la siguiente manera. El HTML es leído por el navegador, utiliza el HTML parser, genera el DOM. Cuando ha leído el HTML, si hay CSS, si tuviéramos un archivo HTML sin nada de CSS, pues esa parte detectaría que no hay nada y no haya nada, pero evidentemente si tenemos un documento súper simple, solo con texto y sin ningún tipo de estilo. En el momento que detecta los CSS, tanto si es en el propio HTML como recurso, lo pasa por el CSS parser, genera el CSS DOM y en ese punto, cuando tiene esas dos, es cuando genera el render tree y lanza el layout, paint y el composite. Y el composite es lo que acaba lanzando al navegador para que sea visto, lo que es convertido directamente a los píxeles. Hemos de tener en cuenta que tenemos entre medio, como antes habíamos dicho, JavaScript, y JavaScript puede modificar tanto el DOM como el CSS OM. Entonces, JavaScript también es bloqueante y lo hemos de tener en cuenta. Vamos a ver un pequeño vídeo. De hecho, lo tenías que estar viendo. Es una representación, déjame que esconda esto. Es un vídeo de cómo se renderiza la página de Wikipedia. Es un vídeo que tiene ya mucho tiempo, por eso tiene tan baja calidad. Y tarda unos 27 segundos, quiero recordar. Y está súper ralentizado para ver todo eso que hemos visto. Luego, cuando al finalizar la charla, comparto por Twitter las slides y podéis darle aquí abajo tenéis el enlace para poder ver el vídeo. Y es curioso precisamente conocer cómo funciona ese renderizado. Va leyendo los elementos, los va aplicando el CSS y los va colocando en su posición del layout, la altura, horizontalidad, etc. Vamos a ver ahora cómo funciona desde el punto de vista del browser actuales. Esta imagen seguro que muchas y muchos la habéis visto, que es, ¿vale? Abrir el Developer Tools, ir a la pestaña de Performance y ejecutar una performance, a ver qué tiempos hay y que ahora últimamente está muy, muy de moda por el tema de los Core Web Vitals, que también afectan al SEO. Entonces, se está mirando pues el Cumulative Layer Shift, el Large Contentful Paint sobre todo. Entonces, quiero creer que se está utilizando más precisamente para ser conscientes de validar cómo está funcionando la performance. Pero vamos a pegar un vistazo a, por ejemplo, esto de aquí. Tenemos el summary, donde nos da, vamos a la siguiente slide, así lo vemos en grande. Esto es el tiempo de carga, 32 segundos de la web del evento, de cssconf.co, pero con una velocidad de network de fast 3G. Está en 3G porque es la velocidad que utiliza Lighthouse para hacer las métricas de cuánto de velocidad son nuestras páginas. Entonces,
con fibra o con ADSL, pues va muy rápido, pero es cierto que Google tiene en cuenta la media, y la media es una velocidad de 3G fast. Ahí vemos que tenemos el loading, el tiempo de carga, el tiempo de scripting, de rendering, de painting, de sistema, que a nivel de sistema es cuando está el navegador guardando en caché, leyendo, el propio navegador está trabajando, tiene un tiempo, entonces ahí utiliza ese tiempo. Y luego el idle, que ya está en reposo mientras estaba acabando de cargar algunas imágenes. Porque aquí no está contando la parte de descarga de imágenes, por ejemplo. En la siguiente pestaña de esta parte inferior tenemos el bottom-up para ir viendo cada una de las de todas las llamadas y cómo lo está haciendo, así uno a uno. El call tree también. Y quiero centrarme en el del event loop, porque aquí hay uno a uno todo el proceso que va haciendo. Entonces, si en esta lista yo he ido haciendo scroll hasta que he encontrado el parse HTML, y fijaros que a la derecha nos pone que está parseando desde la línea 0 a la 27. Lo hace por bloques y es una cosa interesante. No lee todo, no parsea todo el HTML de golpe. Si desplegamos ese parse HTML, vemos que hace dos requests. Una es al CSS y la otra es un JavaScript. Quiero recordar que era el del checkout, o sea que no es, como es en la parte de JavaScript, hoy no lo miraremos. Y nos da información de los tiempos. Evidentemente son tiempos muy pequeños, 1,1 milisegundos, o sea que de pending, o sea que está bien. Pero si seguimos bajando, vemos el parse HTML, ya aquí está parseando desde la línea 28 hasta 84. Y aquí sí que podemos ver que hay una cosa curiosa, que está haciendo el Recalculate Styles. Y en este Recalculate Styles, si lo desplegamos, vemos que son las peticiones al SVG, son las peticiones de imágenes de background. Entonces, ahora lo veremos un poco más adelante, en la siguiente slide lo vemos. Se está tomando mucho tiempo porque está descargando las imágenes. Vamos a verlo. Fijaros que aquí, cuando tenemos este ángulo en rojo, que nos está advirtiendo, de hecho, no sé si llega a apreciar, hay una pequeña línea discontinua azul, que es el del frame. Entonces, está sobrepasando y se está tomando demasiado tiempo. En esta captura tengo seleccionado el Recalculate Styles y justamente ese Recalculate Styles lo está afectando a todos estos y son 359 elementos. 353 elementos afectados por ese repintado. Y es porque en el momento de parsear el HTML está yendo a buscar las imágenes de CSS. Cosas que se pueden hacer, una de dos, o no utilizar las imágenes de background, porque estas imágenes estaban en la web, están en los speakers, por ejemplo, están puestos como background. Al igual sin utilizarlas sin background, no penalizaría esto. De hecho, podéis probarlo sin tener que descargar el proyecto, tan solo con que bloqueéis las requests de la network a la carpeta images del site, veréis que evidentemente no carga las imágenes, todo va más rápido, pero esta parte justamente se queda en nada precisamente por eso. Vale, eso es lo que había comentado. Y hay otro caso que lo tenemos aquí, también se va mucho, y es precisamente porque está haciendo la request de las fuentes. Luego veremos un caso sobre el tema de las fuentes. Vale, hemos visto cómo funciona el engine a nivel de CSS. Vamos a ver CSS Optimizations, a ver qué podemos hacer. Vale, veremos herramientas. Hay muchas, pero tenemos un tiempo bastante limitado y he destacado las que son las más usuales, como por ejemplo el DevTools, evidentemente, CSS Stacks y Project Waylands, que desde hace un tiempo lo estoy utilizando y me gusta muchísimo.
Vale, en las Developer Tools tenemos el coverage, que si no lo tenéis habilitado, cuando presionamos Escape, cuando estamos en las Developer Tools, tenemos la consola, el What's New, el Network Request Blocking, que aquí es lo que he comentado antes para bloquear requests. Pues tenemos la de coverage, que si no la tenéis, la podéis ver aquí en los menú contextual de los 3 puntitos. Podéis desplegarla y nos permite ver de lo que se está cargando, qué se está utilizando. Aquí podemos ver, he filtrado por CSS, mira JavaScript y CSS, y aquí, ¿qué pasa? Realmente no hay ninguna petición a archivo .css, porque tal y como está montado el site, todo el CSS está inyectado en el HTML. Está trabajado con CSS.js, con Next.js y aquí tenemos solo el HTML como tal, porque esto de aquí no es una extensión .css, y luego sí que hay un CSS que es la fuente, por ejemplo. Y aquí lo curioso es que podemos ver los bytes que tiene, pero también podemos ver el porcentaje de no usado. Precisamente de la Roboto no se está utilizando nada en este caso. Otra herramienta que tenemos en la DevTools es el CSS Overview, que no viene activado por defecto. Si estáis utilizando Chrome Canary sí que está disponible como tab. Si no, vais a la ruedecita de engranaje, a los settings, vais a la parte de Experiments y seleccionáis CSS Overview. No reinicia el navegador, o sea, podéis hacerlo sin ningún problema y os aparece esta pestaña, CSS Overview, y debemos lanzarlo, Capture Overview, igual que si lo hiciéramos con un Lighthouse. Y en la siguiente slide, aquí es una pequeña animación, os genera una lista de los colores, el número de fuentes, perdón, que no lo he puesto en loop, el número de fuentes, los números de breakpoints, se nos va, bueno, el line height, el número de media queries, es un poco o sea, han empezado, es un poco escueto versus la herramienta que veremos ahora, que es CSS Stats. Esta herramienta es online, aquí tendréis enlace para acceder y aquí hemos visto, estoy pasando la web del evento y nos dice cuál es su peso sin comprimir y comprimido, y a la derecha tenemos una comparativa de los típicos frameworks, el Bash.css, Foundation, Premier, Bootstrap, Bulma, y luego abajo tenemos el número de reglas, el número de selectores, el número de declaraciones, el número de IDs, tenemos 8 IDs ahí. Habría que ver por qué están esos 8 IDs ahí, por tema de practice. Aquí también tenemos un pequeño vídeo porque hay mucha información. Nos da también los colores en las tipografías. Aquí realmente es poca información la que hay porque es una landing. Sí que hay muchas tipografías, que eso luego lo vemos, como he comentado antes. Está una gráfica de la especificidad, que también es muy interesante. Cuántas fuentes, cuántos paddings, cuántos margins y repartidos en gráfico. Nos da bastante información. Yo creo que Google va a buscar reproducir esto dentro del Developer Tools. Y otra herramienta que creo que es muy interesante es Project Huellas, que nos permite, hay versión gratuita para un solo site y luego hay versión de pago para monitorizar. ¿Por qué? Porque nos permite monitorizar y hacerlo periódicamente, integrarlo con nuestro Continuous Integration, y que cuando nosotros hagamos un cambio nos monitoriza y nos da un informe de el estado a nivel de complejidad, performance, los design tokens. Este es el overview general. Este es la tab de commits. En este ejemplo yo he hecho 2 commits justo para que se viese. Estos 2 de aquí, que son estos de aquí, nos lo hace igual que si fuese en GitHub a nivel temporal. Complejidad. Aquí hay cosas interesantes como el total de reglas, el número de selectores, de ID selectors. Hay 3 media queries, no hay ningún support. Si tuviésemos, depende de nuestro proyecto, si utilizamos support,
creo que es una muy buena opción para detectar la compatibilidad con los navegadores. En este caso vemos a nivel de performance, el tamaño, cuánto ocupa comprimido, el porcentaje de compresión, eso de hecho tampoco, o sea, es información de más. Los phone face que está cargando, los imports, no hay ninguno, como best practice no debe haber ninguno, y color duplicados, también los podemos ver aquí, porque en el design tokens tenemos, como he marcado este en verde, los colores duplicados. ¿Qué son los colores duplicados? Realmente nos está diciendo que hay 62 colores y 19 están duplicados. Esos 19 duplicados, aquí por la captura solo hay unos cuantos, lo que está haciendo es esto. Nos dice, el color FD7D7 es igual que el que está utilizando con RGB 254, 215, 215. Entonces, en algún sitio del site se está utilizando de una manera y en otro de la otra, igual que el de 4 veces. O sea que estamos duplicando, realmente por temas de optimización y que ocupe menos sería mejor hexadecimal, pero si tuviésemos el segundo background, text color o lo que sea, que tenga este color del mismo hexadecimal, nos ahorraríamos todos estos caracteres. Está esa versión de esa utilidad que hay versión gratuita y versión de pago para múltiples sites, pero es una herramienta open source por detrás, está utilizando esto en una organización de GitHub que os recomiendo que le echéis un vistazo porque las herramientas que se están utilizando son open source y lo que se está cobrando el servicio es por el frontal para utilizarlo. Si queremos entregarlo con nuestras propias herramientas, lo podemos hacer. Temas de optimización, el Critical Path. Critical Path daría para dar también una charla para ver qué herramientas hay, cómo utilizarlo, cómo configurarlo, diferentes viewports, pero evidentemente no nos da tiempo a verlo. Sí que os dejo aquí un enlace al que creo que es el más eficiente, que es el de Arius Money, Critical CSS. Que el Critical Path lo que hace es nos extrae de nuestro HTML, perdón, de nuestro CSS, el CSS que se está utilizando over default, que es justo lo que se está viendo en el viewport, nada más cargar. El resto realmente no se está utilizando. Pues entonces podemos no cargarlo y cargarlo asíncronamente, tanto en versión móvil como en desktop. Otra buena práctica es utilizar la carga de CSS a través de media. Podemos utilizar los media queries. Esto lo que nos permitiría es, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico, esto está sacado del artículo que hay abajo, es CSS and Network Performance de Harry Roberts, y aquí estamos viendo todas porque en el ejemplo Harry lo que ha hecho es utilizar el navegador en versión mobile y luego va agrandando la pantalla, haciendo un resize para ir viendo que cargan todas. Pero evidentemente, cuando estamos en una tablet, va a descargar solo la versión tablet. Cuando estamos en mobile, solo la de mobile. Entonces, eso es una manera de hacer esto es hacer el code splitting que se utiliza tanto en JavaScript, pues hacer el code splitting en CSS. Otra propiedad muy, muy interesante, que es el Content Visibility, que esta lo que nos permite es, de forma automática, el browser, si no necesita, esto sería, con esto funcionando a nivel estándar, ya no nos tendríamos que preocupar por el Critical CSS. Porque, bueno, perdón, rectifico. Sí que nos deberíamos preocupar igualmente porque no lo descargaríamos, pero en este caso el navegador no lo pintaría. Entonces, no nos pintaría elementos que están fuera de viewport y los va actualizando. Es como una especie de lazy load, del image lazy load, pero a nivel de elementos del HTML con CSS. También hay un enlace. El tema de soporte, no hay soporte para IE 11 ni para Edge hasta la 18. No hay soporte para Safari. Y aquí es cuando la gente, cuando comento esto, me comenta, bueno, Joan, pero claro, sí, es que hay que dar soporte a 11. Vale. Pero es que esto es una propiedad que estamos poniendo, que es Content Visibility Auto, y es el navegador que la utiliza. Si Internet Explorer no lo utiliza, la versión 11, pues no lo va a usar, simplemente. En cambio, el resto, tanto Edge, Chrome,
Firefox. Además, también para Android están disponibles, pues lo van a utilizar incluso los Samsung Internet. Si lo utilizan de forma automática, pues para nosotros va a ser añadir una propiedad en nuestros elementos. Vale, hemos visto cómo hacer todo esto. Vamos a ver si en 5 minutos nos da tiempo a aplicar unos cuantos tips a la web del evento, por ejemplo. Tenemos a todos el equipo de la organización, donde, como ya habréis visto, tienen este color rojizo. Vale, pues estas imágenes ocupan 1,3 megas, todas ellas. Si estas imágenes las pasamos a blanco y negro, sin tocar tamaños, no todas tienen el mismo tamaño y hay alguna que se podría ajustar porque tiene más peso. Pero solo pasándolas a blanco y negro ocupan 350 gas. ¿Qué pasa? Que como en la web del evento se quiere que esté ese rojizo, pues entonces a la izquierda tenemos a Guillermo, la foto original, y a la derecha tenemos a Guillermo con la foto en gris, en blanco y negro, y un poco de CSS. Y ese poco de CSS es esto, añadir un Mix Blend Mode. Sí que habría que hacer un pequeño cambio en el layout de que el mate tenga un background color y luego la imagen por encima, que además ya están como position relative, o sea que es mínimo el cambio que habría que hacer. Tendríamos, no es clavado el color, porque yo he cogido un color con la pipeta, pero bueno, que se pudiera buscar el mismo efecto y sería compatible con los navegadores modernos. ¿Qué pasa? Que si alguien visita con un Internet Explorer 8, porque precisamente Guillermo le he pedido que si me podía informar de navegadores que tenía el evento, porque luego, por otra cosa que comentaré más adelante, se han tenido en un año 5 visitas con Internet Explorer 8. Yo creo que es un bot, alguien que se ha hecho un programa y está haciendo un bot para trolear, porque es muy raro que haya unas visitas de Internet Explorer 8. Pero pongamos que es 8, pongamos que es 11 y el Mix Blend Mode no funciona en 11 o en 10, van a ver la foto en gris, ya está. Pero como mínimo, muy, muy optimizada. O sea que aquí, por un lado, yo sí que tengo cierta debilidad para el tema de optimización de imágenes, por eso he ido a mirar esto, pero aquí es jugar un poco con el ingenio de, vale, optimizamos la imagen, la ponemos en blanco y negro y utilizando con CSS, pues conseguimos el mismo efecto. Vale, hay otra cosa que tiene, que es esto lo que comentaba. Hay los prefix vendor que se están generando con el autoprefixer. Yo para hacer la prueba he tenido que configurar el autoprefixer con 11 navegadores, o sea, ver la retrocompatibilidad de 11 navegadores, versiones de navegadores anteriores al actual, para que me añadiese los Microsoft Flexbox. Eso es tan simple como configurar el Browsers List, que está aquí abajo, esto de aquí, y es un pequeño archivo que se configura en la raíz o en el package.json y de esa manera optimizaría el código, no generaría tanto código, porque sí que es verdad que el navegador no lo está interpretando, pero es que lo estamos enviando igualmente, o sea que no lo necesitamos. ¿Qué más? El tema de fuentes, lo que hemos visto antes. Esta Roboto está descargando fuentes de la Cyrillic Station, Cyrillic, para el griego, tanto el griego como extendido, vietnamita, Latin Extends y Latin. La web del evento, por el tema de que está en inglés, pero por el tema de que hay speakers hispanos, por el tema de las tildes y demás, vale, pues sería interesante cargar la de Latin Extends, pero solo con una, porque si lo vemos aquí, solo habría que cargar esta para tener disponibles las fuentes. Cosas a tener en cuenta. Este CSS es una petición más que se está haciendo a Google, a Fonts, Google APIs, para luego, posteriormente, hacer peticiones a la fuente en sí. Pues este CSS podríamos tenerlo nosotros, tanto en un archivo aparte como en la propia cabecera del HTML, porque así nos ahorramos una petición al CSS. Una petición de CSS, perdón.
Os dejo aquí unos recursos. Hace unos días lo comentaba. El primer recurso, me lo leí hace un montón de tiempo, es del año 2011. Hace año y algo pregunté si seguía, a uno de los autores si seguía siendo válido y dijo que a grosso modo seguían siendo válidos. Explica muy bien cómo funciona el Abstract Tree, cómo une el HTML, luego el HTML con el CSS. El Inside Look at Modern Web Browsers es más moderno, está en el blog de Chrome, y el Quantum Up Close de What is a Browser Engine es de Mozilla y también tiene unos recursos muy buenos explicándolo. Y por último, como conclusiones, me gustaría compartiros de cargar solo el CSS que necesitéis, utilizad el Coverage para saber qué CSS no estáis utilizando, utilizar las herramientas de optimización que tenemos disponible y lo que comentabas, hacer auto-hosting del máximo de recursos posibles, ya sean las fuentes, ya sean las CSS de las fuentes, ya sean JavaScripts, porque sí que tenía sentido antes cuando se podía hacer cross-domain, el tema de la caché, pero dentro de poco ya no será posible. Al menos en Chrome creo recordar que ya hay una versión que ya no lo es. Entonces, es absurdo que estemos descargando los recursos desde un CDN porque otra web no los va a utilizar. Entonces, no nos podremos aprovechar de que otra web lo ha descargado. Y hasta aquí la charla. Tiempo de preguntas, si las hay. Hola, claro que sí, tenemos varias preguntas. De hecho, tenemos un montón de preguntas. Sí. Así que prepárate. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuánto tiempo toma volverse un experto en performance? Yo creo que el mismo que volverse... yo no me considero experto, yo me considero que me gusta. Entonces, como me gusta, es como... porque todo lo que hemos visto del Developer Tools, que se va abriendo, eso es investigación, es dedicar un rato y ir encajando piezas. Tengo muchos momentos wow de, esto va así, y voy encajando piezas conforme voy dedicando tiempo. No creo que haya no tengo la respuesta de, necesitas 2 años. Si estás 2 años trabajando con la web performance, pues tendrás mucha más experiencia y podrás resolver problemas de una forma mucho más rápida o mucho más segura porque ya has hecho muchas pruebas. Igual que pasaría con un JavaScript, con CSS, con lo que sea. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente y es, ¿dónde puedo aprender más de performance? Creo que también es como si tienes algún recurso donde tenga curado ya todos esos recursos que hablen y tengan ejemplos y todo para aprender un poco más de performance. Sí, como comentaste, estoy empecé un proyecto con un compañero, Perf Reviews, donde empezamos en un canal de YouTube a hacer reviews de webs de forma analítica y crítica desde el punto de vista de mejorarlo sin ninguna maldad, de ver dónde hay algún fallo, dónde se puede mejorar y cosas así. Como, por ejemplo, lo que he hecho hoy, por ejemplo, yo lo he comentado un poco, analizando la parte de CSS del evento, pues hay unos tips que se pueden mejorar. Entonces, en perf.reviews, allí tenemos enlace a los vídeos y algunos artículos que hemos escrito también. Creo que el mejor recurso para aprender de web performance es web.dev de Google, porque están continuamente exponiendo artículos muy orientados durante el último año, muy orientados a los Web Vitals, a los Core Web Vitals, y en los últimos, diría que 6 meses, mucho más todavía, porque le están dando mucho bomba al tema este. O sea, que creo que estos 2 recursos son buenos. Y si me seguís en Twitter, suelo hablar mucho sobre Web Performance, o compartir sobre todo recursos. Vale. Bueno. Súper. ¿Qué sería lo primero a optimizar en el sitio de la CSS.com? Guille, esa pregunta la hiciste tú o quién la hizo. Sí, esta la hizo Guille. Creo que lo primero sería decirle a Guille que no haga estas preguntas en público. No,
un poco en serio, creo que lo primero que se podría hacer es el tema de las fuentes. No hace falta que ese CSS puede estar dentro. Configurar el browsers list para no generar código de más, que es absurdo, porque no tenéis visitas. Además, Guille me ha dado acceso a Analytics, lo he estado mirando y no hace falta tanta retrocompatibilidad. O sea que eso, y es bastante probable que subir a la versión 10 de Next.js, que estáis trabajando con la 9, también ayudaría mucho, porque sí que es verdad que ahí han optimizado bastante algunos recursos. Súper. Bueno, aquí viene otra pregunta interesante. ¿Tienes alguna experiencia u opinión específica con React.js al usar estilos en términos de performance? Ejemplo, en Nice Style, CSS Modules, Style Components, etc. Vale. Tengo experiencia con React.js porque en el trabajo utilizamos React. Lo que pasa es que en su momento decidimos utilizar, porque habían dos roles bastante diferenciados de JavaScript experts y desarrolladores de maquetación, que venían más de la parte de diseño. Entonces, para no inyectar todo el CSS dentro del JavaScript, decidimos trabajarlo con Sass. Entonces, generamos un CSS y los importamos desde los componentes. Es cierto que nos hemos encontrado con el problema de que ahora estamos generando un archivo de CSS que con el tiempo ha ido creciendo muchísimo, porque hemos ido generando un archivo de CSS. Entonces, tenemos que hacer ahora splitting. O sea, que el hecho de CSS in JS es una opción, yo creo que sí. El tema de las utility class, aun quien me conozca sabrá que tengo una opinión bastante fuerte sobre Tailwind, pero no como la herramienta en sí, sino como veo que lo están utilizando. Se está utilizando, creo que de una manera un poco incorrecta, pero yo creo que para temas de performance el CSS Module puede funcionar bien. Aquí en el evento estáis utilizando CSS Modules, que es lo que lleva por defecto. Y a mí sí que me gusta, como mismo luego con Webpack, extraer ese CSS para tenerlo como un recurso aparte que luego pueda optimizar. Una de las herramientas que no he comentado, utilizando PostCSS, utilizando CSS Nano, podemos también optimizar mucho ese código. De hecho, PostCSS nos ayudaría muchísimo también. Entonces, PostCSS trabaja mejor con CSS generados de forma aislada, pero también permite trabajar con CSS in JS. Súper. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor recomendación que puedes hacer con respecto a la cantidad de archivos JS y CSS que incluyen en el head? En el head deberíamos tener solo el CSS. Lo ideal es, siempre va a ser el mínimo. O sea, desde el punto de vista de performance, siempre diremos que uno es mucho. O sea, que si tenemos un CSS ya nos es suficiente. El tema de los JavaScript es mejor cargarlos en el body porque, como hemos visto durante la charla, el primer bloque que ha utilizado de la versión, creo recordar, de la 0 al 27 es el head. Si nosotros en el head ponemos 8 JavaScripts, hasta que no carguen esos 8 JavaScript, no va a continuar leyendo el body. Entonces, todos los JavaScript es mejor que estén en la parte del body. Súper bueno. Entonces, digamos, de esas herramientas, algunas muestran buenas prácticas al momento de dar clic en las estadísticas, o dónde saber cuáles. Estoy viendo la pregunta en pantalla también, pero no la acabo de entender. Algunas... Las herramientas que indicaste, si hay alguna que muestren buenas prácticas, como sugerencias para mejorar. No. Esas herramientas en concreto es verdad que no son tipo Lighthouse que ofrecen sugerencias de mejora conforme los resultados. Eso sí que es verdad, de esas ninguna. Sí que es verdad que el propio Lighthouse sí que cuando hacemos una auditoría con Lighthouse nos sugiere no cargues este CSS. O sea, son recomendaciones bastante abstractas o superficiales de carga solo el CSS necesario. No te dice cuál es el necesario. No entra a tanto detalle.
Pero de estas que hemos visto, ninguna da el informe sería, en ese caso, más utilizar Lighthouse. Tenemos más preguntas, ¿cierto? Sí. Sí. Dale, Henry. ¿Recomiendas usar bootstrap.css? No, por el hecho de que si se está utilizando Bootstrap CSS en todo el paquete, es bastante probable que no estemos utilizando todo el CSS que se está cargando. Hay maneras, hace bastante tiempo que no estoy utilizando Bootstrap. Sé que se puede utilizar, se puede personalizar y exportar solo la parte que necesitas. Entonces, ahí ahora ha entrado Guille y ya me da el respeto con la pajarita. No, realmente opino que es mejor crearse cada cual su propio framework si es posible. Bootstrap tiene cosas muy buenas. Hace un tiempo lo tenía en una carpeta donde iba monitorizando y mirando el código para a veces cuando tenía alguna duda de cómo llamo a esta clase para este componente, pues Bootstrap ese trabajo lo tienen hecho, entonces te puede servir de inspiración. Tiene muchos hacks y Bootstrap funciona bien igual en todos los navegadores, entonces lo he utilizado mucho para analizar el código de cómo lo soluciona, pero sí que es verdad que prefiero utilizar un CSS que yo tenga control, no que venga todo ya predefinido. Perfecto, creo que ya hemos lanzado todas las preguntas. Perfecto. Veo una pregunta en el private chat. Sí. ¿Cómo mejorar la imagen de Hero que genera una métrica alta en el LCP, el Large Contentful Paint? Hay una cosa bastante simple que en el Developer Tools, cuando hacemos un performance, vemos que nos indica en la línea temporal el LCP, el LCP. Y ese label, si hacemos un clic abajo, donde hemos visto antes lo de los CSS, nos informa de qué elemento es. Por norma general suele ser el hero image. Primero, si es un image, optimizarlo al máximo posible. No necesitamos una imagen de 1600 píxeles. La podemos optimizar. Pero eso daría para otra charla, el tema de optimizar imágenes, y además me gusta mucho. Pero podemos hacer un preload del asset. Con un link preload image, rel preload y as image, podemos hacer una precarga. Hay que tener en cuenta que es bueno que hagamos la precarga si es una imagen. Si no deberíamos lanzarnos a la piscina y decir, pues cargo 8 imágenes, porque mientras se están cargando esas 8 imágenes no está renderizando el CSS ni el JavaScript. Perfecto. Joan, muchas gracias de verdad por toda la información. Obviamente sabíamos que estabas mirando con lupa el sitio de la CSS.com y yo creo que es muy bueno ver estos ejemplos reales. Precisamente se usó, como el sitio se hizo desde el 2019, creo, sí, porque era para el 2020. Sí. Claro, tiene una versión vieja de Next, pero también tú me hiciste preguntas muy interesantes, como, hey, ¿tienen un browser list? Y yo como, ni idea, usé Next. Entonces, es importante también saber que si bien Next es un framework que de por sí genera como buenas prácticas de performance, uno no solo se puede quedar con los frameworks. Uno tiene que invertir un poco más de tiempo y no decir como eso lo soluciona y ya. No, o sea, sí ayuda, pero obviamente hay que hacer un montón de cosas. Lo otro es que el sitio de la CSS.com es open source. Entonces, si alguien valiente quiere hacer contribuciones o quiere jugar un rato, hacer un fork, lo puede hacer sin problema. Bueno, Joan, de verdad, muchas gracias. Yo tengo anuncios parroquiales, pero bueno, de verdad, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por invitarme y espero que algún día nos podamos ver en persona. De una. Listo. Chao.